Buenas noches a todos. Mi nombre es Maximiliano Otero Lacoste, soy ecografista del canal 4BTV y debido a los problemas técnicos que tuve el sábado pasado, día 6 de junio, durante nuestra presentación de webinar, estoy regrabando nuestra charla sobre cierre percutáneo de la comunicación interventricular y el ecocardiograma pre y per procedimiento. Estos son mis impedimentos. Trabajo como ecocardiografista para estas empresas. El objetivo de nuestra charla es tener en cuenta los análisis anatómicos y la viabilidad para la corrección de percutánea de la comunicación interventricular, distancia del defecto al plano de la válvula aórtica, el concepto de comprometimiento de la válvula tricúspide durante la pasada de las guías y el acompañamiento durante las diferentes etapas del cierre, y el comprometimiento de la válvula aórtica y tricúspide después de la colocación del dispositivo y antes de su liberación. Y durante todo el tiempo el concepto de vigilancia de las complicaciones. El doctor Raúl Arrieta y Mauricio Ramilo habían hablado anteriormente sobre la importancia anatómica y las técnicas del cierre percutáneo, de la comunicación interventricular, pero no son todas las comunicaciones interventriculares que son factibles de cierre percutáneo. Las que son factibles, tenemos la relacionadas a la vía de salida del ventrículo izquierdo y en las que no son factibles principalmente y muscular, y las tipo vía de entrada del ventrículo izquierdo derecho no son factibles. ¿Y cuál es la importancia anatómica de esta foto? Cuando nosotros hacemos el corte cuatro cámaras, estamos cortando cinco cámaras, estamos cortando la vía de salida en un corte apical. Entonces, cuando hacemos el corte apical, cinco cámaras o tres cámaras, y vemos el defecto del tabique relacionado con la aorta, sabemos que estamos en un defecto relacionado a vía de salida del ventrículo izquierdo. Cuando hacemos un corte cuatro cámaras y lo hacemos en un corte más posterior, ¿qué pasa? En esta parte posterior no estamos relacionados a la vía de salida, y sí con la vía de entrada del ventrículo derecho. Y hasta tipo de CIB no es factible de cierre percutáneo. Porque está relacionado con el cojín endocárdico. Entonces, lo que tenemos que hacer es una mano, anteriorizar la mano, hacer un corte más anterior en el corte apical. Entonces, cuando tenemos un corte apical más relacionado a la vía de salida del ventrículo izquierdo o muscular, es factible. Cuando tengo un corte más posterior, que pega la vía de entrada del ventrículo izquierdo, no es factible. Como estamos mostrando aquí, cuando hago un corte más posterior, en el cual tengo el tabique interventricular, el tabique septo interatrial, y aquí está íntegro. ¿Cuál es mi referencia? El seno venoso coronariano. Entonces, cuando pego el seno venoso coronariano, un corte más posterior, y no veo defecto, esa CB no está en la vía de entrada. Está en esa porción, en la porción más posterior, en ese caso, esta está íntegra. Cuando anteriorizo la mano, hago un corte más anterior, y aquí aparece el defecto porque donde aparece la aorta. Acá en vez de un corte de cuatro cámaras, tengo un corte de cinco cámaras. Entonces aparece la aorta, yo sé que el corte es un corte anterior. Entonces, este es relacionado a la vía de salida, este es relacionado a una porción membranosa del septo. Entonces, este es un defecto factible de cierre, está relacionado a la vía de salida. Y esa es una parte que más nos interesa. En este esquema tenemos tres diferentes zonas importantes, o cuatro zonas importantes que tengo. La zona 1, la zona 2, 3 y 4. La zona 1 es la vía de entrada, entonces es un defecto posterior a un canal AB. Entonces es un defecto de vía de entrada del ventrículo derecho, no es factible de cierre. La zona 2 del septo tengo la porción apical, la porción muscular y la porción perimembranosa. Esta zona 2, estos tres tipos, es que son factibles de cierre percutáneo. Tengo diferentes tipos de prótesis para la porción muscular y diferentes tipos de prótesis para la porción perimembranosa. Ya las zonas 3 y 4, que son relacionadas a la punta, a la vía de salida de la cámara derecha, no son factibles supracristal
no son factibles de cierre percutáneo. Uno de los grandes problemas del cierre percutáneo de defecto interventricular, del tabique interventricular, es la formación del bloqueo AB completo. ¿Por qué? Porque el haz de His pasa por debajo de la porción membranosa del septo. Entonces, cuando el dispositivo es colocado dentro de la porción membranosa, la fuerza radial puede comprimir el haz de His y con consecuencia el bloqueo atrioventricular. En este esquema tenemos las diferentes porciones del septo o del tabique atrioventricular. El tabique de la vía de entrada, el tabique de la vía de salida, y aquí las supercristales, la porción supercristal de la vía de salida, relacionada al tronco de la arteria pulmonar, donde tenemos aquí la forma duplamente relacionada. Y la porción muscular y muscular alta, en contacto con la pared, que no permite el cierre. Con la porción central del músculo, la porción muscular es que permite el cierre. En este esquema vemos las diferentes formas, el famoso 10, 12 o 14 horas o 2 de la tarde, donde tengo la dirección de los diferentes jets de mi comunicación interventricular. Cuando tengo la dirección de 10, a las 10 horas, tengo la porción perimembranosa, subaórtica y pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la única que es factible del cierre percutáneo, cuando tengo el jet a las 10. Acá una imagen de la vida real, donde tengo el esquema, las 10 y a las 10. La válvula pulmonar, la aorta cortada transversa, atrio izquierdo, septo interatrial y atrio derecho. Entonces, aquí relacionada con la válvula tricúspide, en la vía de salida del ventrículo derecho. La porción perimembranosa, el jet a las 10. Aquí en el corte longitudinal, bueno, porción, la misma porción de la vía de salida del ventrículo izquierdo, y aquí el corte transverso y el corte longitudinal. Entonces, en esta porción, que yo voy a encontrar mi comunicación interventricular, la porción perimembranosa. Es importante destacar que acá voy a poder hacer las mismas maniobras. Soy que cuando estaba en apical, yo hacía posterior y anterior. Acá voy a tender en el corte longitudinal a llevar mi mano a más apuntando para el hombro izquierdo o el hombro derecho. Si yo apunto para el hombro izquierdo, hago un corte más lateral. Me estoy afastando del septo, entonces a veces no veo el defecto. Y con el defecto hago el corte para más medial, apuntando más para el hombro derecho. En el corte para external aparece mi defecto más medial. ¿Qué estaba diciendo acá? El mismo corte. Tengo el septo íntegro cuando tengo el eje longitudinal, pero apunto la mano, la llevo más apuntando para el hombro izquierdo. Entonces, una angulación más por el hombro izquierdo ahí, no hago una rotación, sino una angulación con la mano. Entonces, hago una porción más lateral, el septo está íntegro. Cuando hago una rotación más para el hombro derecho, una porción más medial, aparece el defecto del tabique y la porción membranosa en la vía de salida del ventrículo izquierdo. Y acá, el mismo corte, el mismo paciente en un corte longitudinal para external y un corte 4 cámaras, casi 5 cámaras, apuntando en el corte transesofágico. El mismo paciente, transverso para external y transtorácico y transesofágico. Aquí el punto importante, como hemos marcado, los más destacados, que es la integridad de la válvula aórtica. No puedo tener prolapso de la válvula aórtica, no puedo tener insuficiencia aórtica, especialmente cuando el efecto Venturi relacionado al folleto coronario derecho. Y lo importante es la distancia, si tiene más o menos de 5 milímetros en relación al defecto a la base de la cúspide. Porque eso va a determinar el tipo de prótesis que voy a usar, que voy a elegir para poder hacer el cierre de este defecto. Aquí en los dos ángulos, un corte longitudinal y un corte transversal. En el defecto lo voy a medir en los dos ejes y con Raúl siempre usamos como base una o dos medidas
a partir del diámetro del color, del colorido, del shed colorido, del Doppler, que vamos a medir. Aquí hay una distancia de 5 milímetros. 5 por 6. Esto es lo que no puede ser resuelto vía percutánea, en el cual tengo un corte posterior. ¿Ya? Este caso fue para hacer una corrección percutánea, pero no fue posible. El defecto era más posterior, tipo vía de entrada, lo cual vos no vemos la aorta, vemos el defecto aquí. Y cuando posteriorizamos más la mano, la entrada del lado izquierdo y lado derecho, un gran defecto, 9 milímetros. Y aquí también el plano entero. Acá está el plano de la válvula bien posterior, un alineamiento de la válvula mitral con la válvula tricúspide, una amplia 6B, no es factible de cierre percutáneo. Y aquí en apical, una amplia 6B de vía de entrada, en la cual vemos un alineamiento de las válvulas atrioventriculares y una amplia 6B posterior de vía de entrada. Aquí como tenemos un corte longitudinal, en el cual vemos que está íntegro el flujo de la vía salida, y aquí no aparece el septo está íntegro. Un momento aquí, cuando dejamos, había dicho, aquí en el tránsito fágico, lo que hacemos es una rotación antihoraria o horaria de mi sonda. Cuando yo hago una rotación antihoraria, estoy llevando mi imagen para un corte más lateral. Entonces estoy afastando el septo. Entonces cuando hago un corte, una rotación antihoraria, él le queda íntegro. El defecto no aparece. Cuando hago una rotación horaria que llevo en relación a una posición más medial, el defecto aparece. Cuando hago rotación horaria, el defecto aparece, él es más medial. Cuando hago una rotación antihoraria, él desaparece. Él no aparece. Entonces, cuando aparece en posición rotación horaria, más medial, es factible de cierre. Es un defecto del septo membranoso. Observa que está un alineamiento que no existe un cabalgamiento del septo sobre la vía salida. Es un defecto del septo membranoso puro. Y aquí tengo una foto. Aquí aparece en relación el chat de ventrículo izquierdo para el ventrículo derecho. En defecto, aquí aparece a distancia, la distancia a la base del folleto con el derecho. Y aquí el mayor diámetro del colon. Y aquí puede venir casi 6 milímetros de diámetro, aquí a menor diámetro 3 y 4 milímetros. Y voy a utilizar siempre el mayor diámetro de la diástole. Le insisto, el diámetro disminuye. El eco 3D es una excelente herramienta estética. Desde el punto de vista práctico, no acrecenta mucho, porque son estructuras muy apretadas y de difícil visualización. Pero de cuando conseguimos la imagen, estéticamente son muy interesantes. Hago un cierre, ya que corto con un cropping y giro, y aquí tengo mi defecto, la posición membranosa relacionada a la cúspide coronaria en la derecha. Aquí también medimos más o menos 5 por 6 milímetros. Siguiendo el paso del cierre, se produce el cateterismo por la aorta, con un piquete, va a pasar la válvula y va a hacer una ventriculografía para confirmación, tanto por el eco cuanto por la hemodinámica, de la comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces se produce una cateterización de la pierna izquierda para subir el ventrículo izquierdo y de la pierna derecha para accesar a las cavidades derechas. Aquí tenemos el eco y la hemodinámica, donde tenemos acá una ventriculografía que aparece un angulado para destacar la vía de salida del ventrículo izquierdo, donde aparece a 6B perimembranosa. El siguiente paso este es un catéter de Simon, puede ser a veces utilizado el catéter de Simon, a veces utiliza AL1 también, donde pasa a una
Imagen que, para ilustrar la vía de salida del ventrículo izquierdo. Acá cambió por un catéter Jenkins de derecha, un JR, para encontrar cuál es el misterio. Hacer como si fuese un cateterismo de la coronada derecha, pero buscar 1 centímetro más bajo. Y entonces buscar el defecto pasando de la derecha, de la izquierda por la derecha, con una cuerda guía. Acá ya el catéter pasa bajando por la izquierda, buscando la cuerda guía, buscando el ventrículo derecho. Pasa por el defecto. Acá en 3D, bajando de la izquierda, buscando al lado derecho. Acá marca el punto donde está la comunicación interventricular en la punta de mi catéter JR. Ahí. Sí. Ahí. Aquí. Y cuando paso el ventrículo de las cabezas izquierdas, el ventrículo y la aorta, ventrículo izquierdo para el ventrículo derecho, y voy en busca de la arteria pulmonar. Y con mi guía que llega por la vena cava inferior, atrio, aurícula derecha, ventrículo derecho, y los dos van a juntarse en la arteria pulmonar. Es importante este pasaje del catéter y de guía en una forma anterógrada por la válvula tricúspide que disminuye el riesgo de enroscarse en las cuerdas, principalmente en las cuerdas secundarias y los músculos pectíneos que existen en el lado derecho, el ventrículo derecho, que es mucho más trabeculado y complejo que el ventrículo izquierdo. Un pasaje limpio, bien alrededor de la aorta, buscando la arteria pulmonar. Cuando se ve acá los dos, el guía que viene de la aorta y el guía que viene de la pulmonar, de acá derecha. Y aquí el loop que va dentro de la arteria pulmonar. Y acá los dos, el guía que viene de la aorta pasa por el defecto, sube para pulmonar, el guía que viene de la vena cava inferior, aurícula derecha, tricúspide, vía salida y pulmonar. Ahí los dos se produce el lazo, normalmente un lazo de 20 milímetros. Puedo usar un single wire o un three wire, pero el three wire tiene menos fuerza que el single wire. Se produce la pesca, el lazo. Y ahí traigo el catéter el guía que había entrado por la aorta, pasado por el defecto y ido hasta la arteria pulmonar, es pescada y traída y es llevada para la vena cava inferior y va a salir por la vena en la pierna derecha. Trayecto. Es importante ver bien marcada esta curva. Aquí traigo hasta la pierna y va a producir en la alza arteriovenosa, un loop arteriovenoso. Aquí el pasaje, el catéter por dentro del defecto. Y acá ya la vaina que viene de la pierna derecha, auriculeta derecha, ventrículo derecho, pasa el defecto y ya va derecho para la aorta. Es una curva bien suave, bien pegada en la aorta. No hace una gran curva o un codo dentro del ventrículo derecho. Si hace un codo dentro del ventrículo derecho y aumenta la regurgitación tricúspide, significa que está pasando entre cuerdas. Aquí pasa desde la aorta hasta las cavidades derechas, desde el tricúspide y ventrículo derecho. La vaina ya pasa el defecto, buscando la aorta. Y ahí el control de la insuficiencia aórtica ocasionada por la vaina dentro, pasando por la válvula pulmonar, la válvula aórtica. Subo el dispositivo, que lo voy a abrir del lado izquierdo, puedo hacer
tanto en la aorta cuanto en el ventrículo izquierdo. Hay que abrir la aorta, nada más que el disco distal. Va a ser traccionado, cuidado de no comprometer las cúspides. Tanto el eco cuanto la hemodinámica. Va a pasar, lo voy a traer hasta que pase el plano de la válvula. Pasó el plano de la válvula, y, pues, se presentó en el lado izquierdo del tabique y ahí paso a abrir el lado central y el lado derecho. La técnica de cierre es diferente de la técnica de cierre de CIA, de la comunicación interauricular, porque acá no puedo abrir el disco y apretarlo contra el septo, porque si no le pasa derecho. La prótesis es mucho más sensible que al manejo que las prótesis de CIA. Entonces tengo que llegar cerca, lo presento y como dice Raúl siempre, hay que aterrizar el helicóptero. Entonces llega cerca y ahí sí se presenta y ahí sí se abre el disco derecho. Es un movimiento mucho más sutil, mucho más peligroso. La relación de la prótesis en relación al cabo, el cabo es mucho más pesado que en las prótesis de CIA. Por eso es que si carga mucho la mano, acaba perdiendo la posición de la prótesis y hay que empezar todo de nuevo. Aquí ya vemos que no hay un comprometimiento de la válvula tricúspide y la válvula aórtica abriendo y cerrando libremente. Está bien dentro de la vía de salida del ventrículo izquierdo, no en relación a los velios a las cúspides de la válvula aórtica, ni la tricúspide. Acá el posicionamiento, pero en la hemodinámica, antes de la liberación, ya está posicionado, pero no está liberado. Acá vemos que es una vía anterior, en la cual viene desde el ventrículo derecho y el disco queda del lado izquierdo. Entonces abrimos de la izquierda para la derecha. Desde el disco distal está al lado izquierdo y el cabo ainda del lado derecho, todavía del lado derecho. Acá vemos que está por abajo y todavía está preso. Y ahí vemos, controlamos, no hay compromiso de la tricúspide, está flujo anterior normal, sin regurgitación y sin shunt. Y ahí se va a pasar a la liberación de la prótesis. Hay que tener mucho cuidado, que tiene mucha energía en la vaina. No, aproximarlo más, dejarlo bien próximo. Y cuando libera, da un látigo. ¿Tú? Ese puede ser su liberación. Y aquí, en el cuadro transverso, la prótesis está liberada. La válvula tricúspide está libre. La válvula aórtica está libre, válvula pulmonar. Y el cierre completo es de efecto perimembranoso. Esto no es un shunt a través de la prótesis, es el flujo de la tricúspide que está por atrás, está por atrás. Entonces, ese movimiento que hemos dicho de movimiento horario y antihorario, yo tengo no algo alteración de mi ángulo. Lo único que hago es mover la mano, la sonda como un todo de movimiento horario antihorario. Cuando hago un movimiento horario, yo llevo la sonda por el septo interatrial, una porción más medial. Aquí, septo interatrial, de efecto más medial. Está entero. Cuando hago un movimiento antihorario, llevo la porción más lateral y desaparece el septo y aparece la aorta cortado en toda su extensión. Movimiento medial, movimiento lateral. Movimiento medial aparece el dispositivo, movimiento lateral desaparece. Aquí tengo el control final, ya va el dispositivo posicionado. Ya va la válvula tricúspide completamente libre, ya va la aórtica libre. El cortes ortogonales. Aquí, durante el procedimiento que estaba en las vainas,
pasando por la válvula aórtica, va a hacer una regurgitación aórtica que cuando las vainas salen, al final del procedimiento no hay ninguna alteración de la válvula aórtica. Perfecto funcionamiento de la válvula aórtica sin shunt residual. Y ahora en control posterior, en este primero inyección, a veces pasa un poco porque no hay epitelización. Y aquí el eco y la hemodinámica y el control post. La ventriculografía, libre de shunt. Y aquí, como en el inicio, al principio, control la ventriculografía y la ortografía para ver que no hay ni un shunt residual ni comprometimiento de la válvula aórtica. El dispositivo está lejos de la válvula aórtica y no hay reflujo o regurgitación aórtica. Y el posicionamiento libre, movimiento absolutamente libre de las cúspides con la derecha y no con ariana. Lado derecho y lado izquierdo de mi dispositivo. Aquí el eco y la hemodinámica. Habían preguntado, el sábado habían preguntado en relacionada a la vía retrógrada del cierre. ¿Cómo es? La vaina, en vez de bajar, sube por la aorta, sube por la pierna izquierda, en una forma retrógrada arterial, pasa por la válvula, pasa por el defecto y va derecho al ventrículo derecho. Esa posición se puede hacer nada más con las prótesis. Es preconizado, no es exclusivo, pero es preconizado para ser realizado por las prótesis simétricas. Entonces la puedo poner tanto de la derecha para la izquierda, cuanto de la izquierda para la derecha. Yo voy a pasar de la izquierda para la derecha, la voy a abrir en el ventrículo derecho y la voy a traer y abrir primero el disco distal derecho. Entonces la vaina va a venir de la aorta. Aquí vemos cómo pasa el defecto y él viene de arriba, de la aorta, y abre el ventrículo derecho. A diferencia de que la vaina está de abajo para arriba y acá está de arriba para abajo. Abro una forma distal dentro del ventrículo derecho y aquí tengo la vaina en la aorta y la prótesis en el ventrículo derecho. Observen, es una posición cefálica y una posición caudal. Allá es anterior, acá es posterior. Entonces, la vaina viene de arriba y abre la válvula, la prótesis, el disco distal dentro del ventrículo derecho y la traigo en dirección a la aorta. Acá las dos posiciones, la vía retroanterógrada, donde la vaina está para abajo, viniendo desde el ventrículo derecho, y acá la vía retrógrada, donde la vaina está para arriba, viene de arriba desde la aorta. El posicionamiento de la prótesis. El resultado final, no, como es una válvula, una prótesis simétrica, no tiene ninguna diferencia en el resultado final. De nuevo, veo la válvula mitral, la válvula aórtica, un corte ortogonal, sin comprometimiento de la tricúspide, sin comprometimiento de la válvula aórtica. La válvula aórtica cerrada, abierta, okay. Perfecto, las comisuras sin cerrada, no hay, los discos no comprometen la válvula aórtica. Mi dispositivo, las cúspides abiertas, el trígono, la porción membranosa del septo cerrada. Entonces, en resumen, vimos aquí que de las de las porciones, de las zonas del septo del tabique interventricular, simplemente solamente la zona 2, componente de la zona 2, es factible de cierre. Entonces, o sea,
la porción perimembranosa, muscular y muscular apical. Vía de entrada no es posible porque no tiene dónde ancorar la prótesis, igual que las vías de salida y las duplamente relacionadas. Y apical anterior, porque no tengo cómo posicionar la prótesis en estos defectos, que son defectos multipenetrados. Entonces, siempre un punto más importante es la distancia de la aorta al plano del defecto al plano de la válvula de la aorta, ¿Por qué? Porque eso va a determinar qué tipo de prótesis voy a utilizar. Durante el procedimiento, el comprometimiento de la válvula tricúspide durante la pasada de los guías, eso es importante tener en cuenta, porque si veo que está con defecto, está ocasionando regurgitación tricúspide, tengo que sacar las guías y hacer toda la pasada de vuelta. Y antes de la liberación, la relación con la válvula aórtica, la válvula tricúspide, y así, después que está todo verificado, que no hay ningún tipo de compromiso del funcionamiento de estas dos válvulas, puedo hacer la liberación del dispositivo. Muchas gracias.